Muy bien. Bueno, un gustazo presentar a Emilio Santos. Tiene muchos estudios en su haber, pero sobre todo me parece que es alguien que busca lo mejor del ser humano. Su interés está puesto en la salud, sobre todo. Y creo Busco la que salud, busca la verdad en salud. Y la salud de verdad. ujú. Y el lema primero no dañar está ante todo, ¿no? El ensayo y error a través de la farmacia. Bueno, hay 5 temas que yo anoté. Oh, Em, cinco. Cinco Muy bien. temas que pudimos hablar rápidamente. Me dijiste que eran tu foco de interés. Vamos a Sí, ver si tocamos los 5 rápidamente o si nos metemos más en alguno. Me gustaría que al escuchar los 5 temas, que yo te los repaso, me digas si hay alguno sí, que te resuena más, que te mueve más hablar, claro. ¿no? Y solamente voy a darte una cosa, un tip para que el video sobreviva en YouTube, es que si hablamos de los pinchazos o de lo que ocurrió en el año 2020 a través de Sí. un bicho que volaba y se transmitía de respiración en respiración, que tratemos de hablar metafóricamente. Después los otros temas que son parto en casa, nutrición, aborto, transexualidad, esos son los 5 temas en total. Por ahí tienen un poquito menos de censura, pero con el que más hay que tener cuidado es con el que tiene que Es ver con... increíble, eso llama mucho la atención, ¿no? Que sea un tema tan, tan, tan sensible Mm, en Internet. Es increíble, da mucho que pensar. sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuál de esos temas te mueve más hablar? Empieza por donde quieras. Hazme alguna pregunta concreta. Mm, A pregunta mí con... lo que más me mueve, bueno, em, em, pues de lo que es bueno para la salud y las instituciones siempre es como que nos engañan, ¿no? Para mí hay un engaño institucional médico latente que está en todas las ramas de la medicina o en muchas de ellas. ¿Cuál es el Eh, objetivo del engaño? es un engaño que se ha construido, pues yo creo que en base a las estructuras de poder y yo creo que no está dirigido por una persona o por pocas personas, pero para mí es evidente que hay un engaño en muchos ámbitos. A ver, por ejemplo, el parto, que es a lo que yo más me he dedicado, pues para alguien que ha vivido lo que son partos naturales con la mujer libre, empoderada, en situación de dejarse llevar de su instinto, sabiendo lo bien que suelen ir los partos, comparado con cómo de fácilmente se tuercen los partos en un hospital, cómo de fácilmente ocurre que en un hospital para de descender la cabecita fetal no, y hay que acabar haciendo una cesárea. Primero poner una vía intravenosa con oxitocina y luego una serie de intervenciones y al final la mujer no puede parir y se convierte en cesárea o surge un sufrimiento fetal que se escuchan deceleraciones terribles. La facilidad con la que esos sucesos ocurren en el hospital comparado con lo improbable que son esos sucesos en un parto en domicilio con la mujer en postura libre dejándose llevar. Cuando uno ha vivido eso y ve que a uno le tratan como si estuviera diciendo aberraciones cuando uno habla del parto natural, como si uno quisiera enriquecerse con eso, cuando yo lo que quiero es transmitir el máximo de salud al máximo de gente, pues me suena como un engaño. Pero luego cuando veo que la comida más saludable, lo que el Homo sapiens siempre ha priorizado, que eran las grasas animales, las proteínas animales, todos los alimentos de origen animal, sean del mar o sean de tierra seca, de tierra firme, que resulta que durante 60 años nos vienen diciendo que son malas, que las grasas saturadas, que son las que están en los alimentos animales, son malas, el colesterol es malo, y de repente uno empieza a ver el fondo de los estudios científicos y no hay realmente un armazón científico para sostener eso. Son pequeños ladrillitos lo que se ha demostrado. Se han demostrado cosas obvias como que
los fármacos para bajar el colesterol consiguen bajar el colesterol. Vale, eso sí se ha demostrado. Eh, que si comes menos colesterol, pues vas a tener un poco menos de colesterol, pero no mucho, pero un poquito sí. Bueno, cosas de esas se han demostrado. Que parece que en general, si uno se va a morir antes, entonces tiene el colesterol más alto. Pero de ahí se deduce que el colesterol es causa de que uno se muera antes, y no es así. Hay estudios que apuntan muy en serio a que es al revés. El colesterol bajo es lo que causa ciertos trastornos como puede ser la demencia Alzheimer. Y en cambio uno ve que hay mentes científicas que que hacen dieta de solo productos animales, solo carnes, huevos, pescados, etcétera, y están muy saludables con 70 años de edad, por ejemplo. Entonces, a mí ahí me parece ver otro engaño. ¿Por qué se forman estos engaños? ¿Por qué? Pues yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra pequeña parcela de poder, queremos abusar de ese poder de alguna forma y vamos construyendo una estructura de poder que es la que mantiene esos engaños. ¿Basados en qué? La gente piensa que es basado en el dinero. Dicen, no, no, es que el parto, pues en los hospitales genera mucho dinero, se mueve mucho dinero. Pero no es verdad, porque cuando vas a ver un parto natural en domicilio que requiere un profesional que esté muchas horas ahí pendiente, al final es más caro. Con lo cual, no veo yo que haya un incentivo económico real. O el parto vaginal comparado con la cesárea. Realmente el coste económico pues es parecido, porque en una cesárea tienes que contar el coste del quirófano, del personal, de la esterilización, pero en un parto en el que hay un profesional que está esperando, como la palabra obstare, obstetriza, significa esperar. Es un profesional esperando muchas horas. Al final el coste es el mismo. O sea, no hay un enriquecimiento económico por hacer una cesárea. Sin embargo, sí que hay componentes de poder, sí que hay componentes de poder que al final se parece a mí me recuerda a cuando en la Edad Media los que tenían el poder, que era el equivalente a hoy la ciencia tiene un gran poder. Bueno, pues en la Edad Media ese poder lo tenía el clero. ¿Y el clero qué prohibía? Pues prohibía las cosas buenas, no prohibía las cosas realmente malas, prohibía el sexo y prohibía cosas que hoy consideramos sanas. Lo que hace que empieces a ser oveja negra, digamos, ¿no? Lo que libera, lo que te empodera. De hecho, muchos dicen que Jesús lo que hacía era eso, como acá en Argentina se diría avivar giles, ¿no? Avivar tontos, ¿no? En el sentido de que te decía, no creas ni siquiera en las religiones ni en los políticos, escuchá tu propio corazón, sé vos mismo. Ese era el mensaje entre tanto palabrerío, era ese. Y entonces, como venía a despertar gente, ¿no? Se les terminaba ese control a los que estaban arriba, ¿no? Y por eso luego se lo Puede ser que por ahí persiguió. vayan los tiros, sí. Eh, de alguna forma el médico se siente más en su control, ejerce más su poder si a una embarazada le dice que tiene que obedecer, le dice cómo tienen que ser las cosas, le dice que le va a explicar cómo tiene que hacer en cada fase del parto, cuando en realidad lo que le debería decir es suéltate y déjate llevar. Pero eso es, es como que hace que el médico sea menos útil si dice eso, si dice la opción, si opta por la opción de la medicalización, es más útil. ¿Cómo distinguirías esto como para no confundirlo de la mirada del feminismo radical, que es una cuestión hombres versus mujeres de poder, como para ver que es algo que va más allá del sexo masculino o femenino, esta cuestión del poder de alguien encima de alguien? Claro, el feminismo ahora está en el parto, muchas personas feministas creen que
que el parto está hipermedicalizado por ser profesionales hombres versus pacientes mujeres. Ante eso, yo más bien creo que es por ser profesionales que tienen el poder médico, que es un poder invisible, pero que está ahí, versus personas que acuden desprovistas de poder. Es un componente de abuso de poder, pero no me parece que sea tanto hombre-mujer, aunque tampoco niego que pueda existir un poquito de ese componente. Está, Pero perfecto. en el pasado, cuando el parto era asistido por mujeres, digamos hasta el siglo XVIII, desde que empezó la civilización hasta el siglo XVIII, también de alguna forma se inducían rituales que ponían a la mujer de parto sometida a las mujeres que atendían el parto. Yo, en estos años de práctica del parto en domicilio, creo haber descubierto que lo ideal en una mujer empoderada es cuando yo veo que una mujer me dice, no, yo quiero parir sola. Esa mujer es la que de verdad va a parir bien, la que no necesita ni hombres ni mujeres acompañándola. Y es así se ha visto que es así en las tribus que viven integradas en la naturaleza. El parto no duele y las mujeres para parir se van a la soledad de la naturaleza a parir integradas en el ambiente, en la naturaleza. Así lo describía Fray Bartolomé de las Casas, que decía las indias del Caribe, cuando empiezan con las contracciones, se van a la soledad y paren y vuelven con el bebé sin sufrir ningún dolor. Le llamó mucho la atención. Y no es el único relato, hay más tribus de, de la zona del Amazonas o de las islas del Caribe o de islas de archipiélagos de Malasia o de Indonesia, donde hay reportes de que el parto no dolía y siempre coincide con reportes donde la mujer para parir se va a sentirse a sí misma, no necesita el apoyo de una profesional. Ay, dame masaje, ay, por favor, ayúdame. No, la Es mujer que la pare bien, medicina del miedo, básicamente, la de los últimos años, la medicina moderna, porque en realidad uno debería recurrir realmente ante algo agudo a la medicina y no estar precavido constantemente ante todo, que en definitiva es lo que termina atrayendo enfermedad, el miedo crónico. claro, para mí en el parto hubo dos cambios radicales en la especie humana. El primer cambio fue cuando pasamos de ser el ser humano del paleolítico o del neolítico que vivía integrado en la naturaleza y que normalmente la mujer se iba a parir sola y se guiaba por el instinto ella sola, como hacen todos los mamíferos. Se pasó de eso a parir en el domicilio acompañada de una tribu de mujeres. Y ya ahí la mujer estaba un poquito desempoderada, porque ya sentía que necesitaba alguien que la ayude, que me ayudes a respirar, ayúdame a masajearme, no sé qué. Ya no estás tan empoderada como para decir, venga, yo me dejo llevar y se hace en mí el parto y va a surgir todo solo. Y el segundo cambio, la segunda vuelta de tuerca, es cuando se medicalizó, cuando el parto pasó a manos de los médicos, que fue a lo largo de todo el siglo XIX y siglo XX, finalizando en los años 60, donde ya todos los partos se hicieron hospitalarios en todo el planeta. Ahí ya la mujer no solo estaba desempoderada como había estado en los siglos anteriores, sino que ahora además estaba en rol de enferma y casi siempre tumbada boca arriba. ¿Cómo será de natural el parto? Que te cuento una experiencia mía. Yo tengo un concepto de mí mismo y es que todo lo que sea, ¿no? Pinchazos, sangre, etcétera, etcétera, siempre me dio como un miedo, ¿no? El último análisis me lo dice a los 27, 28 años por un trabajo de sangre y el anterior a los 13 años y nunca más me hice un análisis. Esa era mi concepción. Tuve el parto en casa con mi pareja, mi hija nació en febrero y yo dije, bueno, ¿cómo lo voy a atravesar? Lo que sea, pero yo voy a estar ahí, no me lo voy a perder.
y no me pasó absolutamente nada. Incluso en un momento la placenta se cae en mis pies, con coágulos y todo, y no me pasó absolutamente nada, ¿no? Y es como que ese estado en el que entra la mujer de borrachera, creo que se transmite al hombre también, porque es impresionante cómo eso, que es un suceso totalmente natural, no me hizo entrar en Lo que eso. acabas de decir, lo que acabas de decir tiene un correlato fisiológico. El parto está gobernado, dominado por la hormona oxitocina junto con endorfinas. Básicamente esas dos hormonas también al final del parto pues se genera adrenalina y hay otras hormonas que intervienen, pero básicamente mucha oxitocina y muchas endorfinas. Y ambas son sustancias que representan estados emocionales que se transmiten en comunidad. Cuando tú estás en una persona que está bañada en oxitocina, esa persona está bañada, está en la esfera del amor, del dejarse llevar, de la sexualidad, de la entrega. La oxitocina es la hormona de la entrega. Se dice que es la hormona del amor, pero yo creo que es más de la entrega. Y las endorfinas son las hormonas del placer, de todo es calma, todo es bonito, qué bien, paz. Esos estados emocionales se transmiten y cuando se transmite de persona a persona, la persona eh, que realiza ese estado emocional por espejo genera también las mismas hormonas. Buenísimo. Te hago una pregunta. En, en la estadística tuya que vos tenés, o sea, tendrás tu mirada científica respecto a tu experiencia. Hay gente que ha observado a niños no pinchados con los pinchazos de calendario y dice, son otro tipo de niños, o están más despiertos, o son más no sé qué. Teniendo tantos partos en casa, no sé si has tenido la posibilidad de ver a lo largo del tiempo a esos niños. ¿Ves una diferencia de Bueno, los yo niños he que... visto una gran diferencia Ajá, entre los niños nacidos en casa y entre los niños nacidos en hospital. Pero yo no sé si esa diferencia se debe a los pinchazos, ajá, sino que más bien creo que se debe a la propia forma de nacer. Yo mira. la diferencia la veo obvia. Los niños nacidos en casa son más serenos, más tranquilos, más eh, confiados. Los niños nacidos en hospital son más tendentes al miedo, a la ansiedad o a la tensión, algo así. O sea, ¿pudiste notar esa diferencia? O te lo han relatado también los padres, me imagino. Yo lo observo entre personas, niños y adultos. Te reto a que lo observes tú también. Si Bueno, te puedes fijar entre tus personas conocidas quiénes han nacido en casa, que serán muy poquitos, creo que cualquier persona puede tener un pequeño espíritu científico para hacer ese pequeño experimento de comprobar entre sus amigos la forma de ser de los poquitos que han nacido en casa comparado con el resto que han nacido en el hospital. A ver si coincide con lo que yo estoy diciendo. mm. ¿Cómo está en España la cuestión del sistema respecto a ponerte miedos, respecto a si optás por esta cuestión, hay estas consecuencias? Porque, por ejemplo, acá en Argentina pinchazos de calendario son obligatorios, sé que en España no, que mucha gente no lo sabe, pero no son obligatorios en España. Así Después... es, en España no son obligatorios, Ujú. lo mismo que la opción de parir en casa existe, no es obligatorio parir en el hospital, como sí ocurre en algunos países, por desgracia. Acá Eh, en Argentina no sé si es obligatorio, sí o sí, como que hay un gris con el parto en casa, pero medio que te sueltan la mano muchas veces. He escuchado de que, ah, bueno, si tuviste una complicación, como que no te quieren atender en el sistema bueno, hay, cuando... a ver, una cosa es la actitud de algunos profesionales, otra cosa es la actitud de la mayoría de profesionales y otra cosa es la actitud de la sociedad. En España empieza a haber una mayoría de profesionales que son capaces de respetar este tipo de decisiones y que no se echan las manos a la cabeza si una mujer opta por un parto en casa o opta por no vacunar a su bebé. Yo conozco muchos pediatras que de una forma muy respetuosa
pues admiten que una familia haya decidido omitir los pinchazos en sus hijos, los pinchazos del calendario. ¿Eso fue Igual que evolucionando conozco con el muchos. tiempo en sentido positivo o ya culturalmente lo ves como algo positivo en general desde hace bastante a nivel España? Bueno, yo creo que en España eh, ha ido abriéndose la cor- la- la comunidad médica, la comunidad sanitaria, ha ido abriéndose a, a que la decisión la tiene la familia, la tiene la madre. Buenísimo. Todavía, por desgracia, hay un porcentaje de profesionales que son cerrados, que todavía creen que ellos tienen la responsabilidad y creen que tienen el deber de conseguir a toda costa que sus pacientes reciban las dosis o tengan el parto en el hospital. Hay un punto en que no, esto ya como una mirada espiritual, que se sabe que no se puede hacer bajo la fuerza, ¿no? Entonces siempre es Claro. la manipulación para que De, entiendas que hay tal de todas formas, consecuencia. influye también la actitud con la que con la que la mujer o el padre, o sea, la madre o el padre del niño, se acerque a los profesionales. Si tú te acercas con serenidad, pero con firmeza y con Mm, seguridad en lo que estás diciendo, pues no van a tener la oportunidad de levantar el grito. mm. Si tú te acercas de una forma eh, o bien agresiva o bien, por el contrario, Demasiado sumisa, claro. demasiado sumisa Mm, como inseguro, mm. cualquiera de esas dos opciones, pues es más fácil que el profesional se sienta responsable porque tú estás despojándote de tu responsabilidad con esas actitudes. Sí, de hecho acá en Argentina ponen casos, ponerle en los medios de una familia que se resistió y el juez mandó a inocular por la fuerza. Pero cuando empiezan a describir cómo fue todo, parece que tiene que ver con esta segunda opción que dijiste de la sumisión. Cuando vos vas medio blandito, pero si vos estás bien, como Sí, decís, bien plantado, que no vas ni con los tapones de punta, ni en guerra, ni no, demasiado pidiendo permiso, es como que saben que no se pueden meter en ese libre albedrío, que es como muy sagrado claro, el qué haces con tu hijo o qué haces con lo que te metes en el cuerpo vos mismo, ¿no? sí. En los tiempos que corren a todos nos toca aprender este empoderamiento Mm. ante las instituciones, porque hemos visto lo que ha pasado en la pandemia, hemos visto el totalitarismo que ha aparecido de repente en todos los países del mundo con la pandemia, y la conclusión a la que necesariamente tenemos que llegar es que tenemos que aprender a estar empoderados con calma, con serenidad, con firmeza ante las instituciones y ante los posibles abusos de poder que siempre han existido y siempre van a existir. Sí, yo siempre digo, la psicopatía de los que están en el poder es correspondiente con la sumisión de un pueblo, o sea que no, en el fondo no hay víctimas, ¿no? Porque tanto el psicópata, desde mi punto de vista, tiene una visión ateo materialista, o sea, como que todo se trata de satisfacer todo lo que pueda a nivel de la carne en este mundo mientras viva, y aquel que es sumiso también. O sea, porque si vos vas más allá del miedo a la muerte, te preguntás todo el tiempo qué mundo quiero para mí, para mis hijos y para la humanidad que sigue, ¿no? Entonces, esto que no tiene ni el Claro, más mínimo sentido común y que se me está obligando a hacer, si yo me arrodillo claro, ante eso, estoy colaborando para que el mundo que sigue sea pura esclavitud. En cambio, si yo digo no a lo que no tiene ni el más mínimo sentido común y que mi intuición me dice no, estoy colaborando, o sea, no solo me estoy respetando, estoy teniendo amor propio y estoy entre comillas, trascendiendo el miedo a la muerte o al no pertenecer a la sociedad, sino que estoy colaborando automáticamente para el resto de los mortales, ¿no? claro. La idea básica que yo creo que cualquier persona debería mantener como juego interno, como pensamiento fundamental, es si hay, si la naturaleza es tan perfecta
que yo puedo ver a distancia, puedo ver de cerca, con perfección, puedo leer, puedo interpretar las noticias, puedo entender, puedo hablar idiomas. Tengo unas capacidades brutales. Es un grado de perfección el del cuerpo humano impresionante. ¿Cómo voy a estar tan mal hecho que una simple infección de algo que es relativamente habitual, que ha estado ahí latente durante millones de años? ¿Cómo puede ser fácil que eso me mate? Eso será difícil, no será algo fácil. Que un virus del sarampión me mate o mate a mi hijo. Eso tiene que ser algo difícil, no puede ser algo fácil, no estaríamos aquí. Y un poco ese es el pensamiento que yo traslado a todos los ámbitos. Si algo ocurre con exceso, si algo ocurre mucho en nuestra sociedad, es porque estamos haciendo cosas que no son aquellas para las que estamos diseñados. Por ejemplo, si en nuestra sociedad hay un exceso de diabetes, hay un porcentaje de diabetes muy elevado, no, pues tiene que ser que la mayoría de la gente está comiendo de una forma que no es para la que estamos diseñados. ¿Y cuál es esa forma? Pues lo que estaba diciendo antes, estamos diseñados, somos carnívoros y estamos diseñados para comer alimentos de origen animal como base principal. Podemos comer vegetales también, pero como base principal nuestras calorías tienen que provenir de grasas animales. Estamos hechos para eso, ya sean de animales de mar o de tierra. Claro, si en lugar de hacer eso nos alimentamos a base de carbohidratos que suelen ser de origen vegetal, estamos cambiando nuestro metabolismo, además nos quedamos insatisfechos y queremos más, pero como seguimos insatisfechos, seguimos queriendo más y llegamos a la diabetes y llegamos a la obesidad. Es un ejemplo. ¿Cómo se justifica esto como para ponerme un segundito en el lugar del abogado del diablo? Digo, ¿cómo se justifica que antes había más mortalidad infantil, ¿no? Que había, no sé, tenían varios hijos y siempre había uno o dos que morían. Tiene que ver con la evolución lineal de la pobreza a la prosperidad, digamos que antes había entre la falta de higiene, la falta de nutrientes, Claro, etcétera, etcétera. Ese es sería muy la... bueno que me hagas esta pregunta, porque claro, la mayoría de las personas creen que esa diferencia, esa mejoría, se debe a la medicina. Pero los estudios muestran que el componente de la medicina en ello es muy pequeño, salvo un tipo de medicamentos. Hay un tipo de medicamentos que sí han contribuido enormemente a esa diferencia, y es los antibióticos. Eso hay que reconocerlo. Los antibióticos han hecho una función brutal en aumentar la longevidad. O sea, es verdad que en el siglo XV, si venía una epidemia de peste, pues se moría la mitad de la población. Hoy no hay epidemias de peste, porque existen los antibióticos. Los Y quien dice antibióticos y algo más, o sea, porque en vez de buscar, hay que ver cuál es el que sí funciona, ¿no? Porque al claro, ser la mayoría estoy diciendo que simplemente sintomáticos, ujú. los antibióticos es es la parte de la medicina que sí ha contribuido enormemente al aumento de la longevidad. O sea, Pero te voy a hacer los demás factores que han contribuido son pues que tenemos neveras para conservar alimentos, que bebemos agua limpia, no necesitamos beber agua que ha estado estancada y que está sucia. Básicamente esos dos. Y la higiene general que tenemos, la limpieza. Pues, Antes, repregunto en la sobre lo Edad Media, anterior. Si en tuvieras la Edad que, Media, en una calle, la gente tiraba los cubos de mierda a la calle y por la calle, por el centro de la calle, bajaba la suciedad. De eso a la limpieza que tenemos hoy, hay un abismo. claro, vuelvo a hacerte una pregunta sobre lo anterior. Si tuvieras que rescatar algo de más de los antibióticos, ¿hay algo más que vos puedas decir, esto es rescatable dentro de la medicina moderna? Y no es simplemente algo que sirve para tapar un síntoma que me genera un efecto secundario, que tengo que tomar otro medicamento para tapar eso y así sucesivamente.
Obviamente el antibiótico en una cuestión puntual, no que se tome como un caramelo cada vez que pasa algo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues yo tengo dudas sobre las primeras vacunas y me explico. Las primeras vacunas eran solo un, un virus o digamos, un trocito de bacteria que sin más, simplemente eso estimulaba el sistema inmunológico Acordate, y podía adquirirse por vía paréntesis, oral. paréntesis, YouTube, acordate, pinchazos o algo por el estilo. Estoy diciendo que las primeras vacunas eran buenas. Ujú, está, perfecto. Y de esos La pinchazos, primera vacuna que se inventó se sí. llamaba vacuna porque era la viruela vacuna, la viruela de la vaca. Y tal cual el, eh, se ingería, lo ingería un humano tal cual, se podía beber. Y eso ya bastaba para hacerte el efecto inmunológico. Entonces eso no le veo posibilidad de que tenga efectos secundarios graves. Y sí previene de una infección que en un momento dado fue grave. Pero Y claro, de hoy se esas llaman primeras... vacunas, hoy se llaman vacunas a medicamentos que además que llevan eso, pero no llevan el virus atenuado, sino que llevan un gen, perdón, una proteína de ese virus. Nada más una proteína, se llama antígeno. Entonces ese antígeno, si te lo tomas, no te hace nada porque el cuerpo no lo ve como algo malo. Si te lo pinchas solo, tampoco te hace nada, no genera ningún estímulo. ¿Cómo se consigue que genere estímulo? Acompañándolo de una pequeñísima dosis de un veneno. Entonces ese veneno le dice al cuerpo, ojo, este antígeno que me has metido aquí en una inyección intramuscular va acompañado de un veneno, tengo que reaccionar y el sistema inmunológico reacciona. Pero claro, esa reacción depende mucho del veneno, que es el veneno al que me refiero, el nombre técnico es coadyuvante. Los coadyuvantes suelen ser hoy día de aluminio, porque se prohibieron los de mercurio, en el pasado eran de mercurio, son sustancias tóxicas. Si uno ingesta hidróxido de aluminio en una dosis alta, pues es un veneno. Entonces se ponen en dosis muy pequeñitas. Escuché que el Pero claro, mercurio te lo camuflan con otro nombre, que hay algo de mercurio, pero le ponen como un nombre, como por ahí hacen con los ingredientes de las comidas. Si sabías eso, no lo sé. entonces ese adyuvante, eh, cuando luego te lo encuentras en la sociedad, tu cuerpo se lo encuentra, pues también genera reacción. Y posiblemente eso sea lo que está relacionado con el aumento incesante de enfermedades inmunológicas, trastornos inmunológicos, trastornos autoinmunes de todo tipo. Y puede que esté relacionado con la falta de capacidad de reacción que tenemos ante que una célula se transforme en una célula cancerosa. Es posible que tenga relación con eso, es plausible. Esa teoría es plausible. No se ha demostrado que no. No hay ninguna de las primeras que merezca el riesgo hoy seguir poniéndola gracias al adyuvante este venenoso. O sea, empeora Hoy, hoy el- todas las vacunas Ujú. conllevan adyuvante. Todas las que se administran en el calendario hoy llevan un coadyuvante. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo más barato para fabricar, poner una pequeña cantidad de antígeno y poner solo antígeno. Solo antígeno y además en muy pequeñita cantidad es mucho más barato que generar eh, cepas de virus vivos, además de que, pues claro, si las vacunas del estilo de las primeras, pues podrían llegar a causar los síntomas reales de la infección, que también pasaba. O sea, promediándolo es peor, puede ser peor, mucho peor el remedio que la enfermedad. En general, las enfermedades son la mayoría benignas.
o Claro, atravesables. pues efectivamente, porque hoy día todas las enfermedades de las que las vacunas nos defienden son enfermedades de muy poca prevalencia. Entonces, yo creo en la libertad de cada uno para decidir. Mm. Bueno, Emilio, nos quedan unos 3 minutitos. Tendríamos que pasar a otro tema en una siguiente conversación. Estamos a, sí, 3 minutitos. ¿Cómo te has sentido con estas preguntas? ¿Te gustaría continuar otro día hablando de otros temas? Pues sí, a mí me encanta charlar, claro. Por supuesto, podemos continuar otro día. Estaré encantado de charlar de muchas cosas. Buenísimo, un placer. Nos quedó ahondar un poco más en la alimentación. Hablaste un poquito del tema de ahí como una especie de dieta mediterránea o más carne, pescado, ¿no? Huevos, todo eso que nos han dicho que el colesterol y lo que en un momento se sacó, ¿no? de la alimentación como recomendación para todo el mundo y se cambió en la base de la pirámide, ha llegado a ver un pan lactal en la base de la pirámide, ¿no? Y después toda la sociedad se inflamó. Digo, hay un tema de alimentación, podemos también hablar del aborto, más allá de la grieta y las miradas bien polares que hay en la sociedad. Claro, claro, del Y, aborto es un tema muy interesante para hablar. y también el famoso cambio, entre muchas comillas, de sexo también. Creí que vas a decir el cambio Ah, ese es del clima cambiático. otro tema también. Bueno, Emilio, un placer. Seguimos en contacto. Que estés Un bien. placer, mucho gusto. Me ha encantado.